This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Counterflow na flyover kuhido na video. Mendican Center del Gobierno Local Talyenaya. Ayuda na familia biktima na landslide na Sibulao ta kontinua. Congresista Chua ta asegura que el fondo del Gobierno Nacional ginda para na bien del Maga Filipino. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias por Decha Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas querido vivientes de la ciudad. Yo si Albert Luna, ESTL Dateline Zamboanga. Counterflow, alina flyover, kuhido na video. Aquí el report. Anoche, ya puede también kuhi na un video del un netizen donde un wing van que tapasa maskin prohibido alina flyover del Santa Cruz anoche. Claro na video que pesado el corrida del truck que indikasyon que bien pesado también el carga del truck mientras sa subi na flyover. Mismo mga motorista tabla, prohibido este acto pero no hay otoridad kenya pwede con el sangga con el mencionado truck. Este lang aga, posted también na social media del ZID este un violation na flyover. Taman counterflow este motorista que un grande violation del ley traffico. Este motorista talyama sila, kamote rider, dolnuway lang con ele viola con el ley traffico, ni para man U-turn niya lang, por causa con el violation ta komete ele. Tamanda lang mira, que mas ta kinamanada ya aura mag-aabusaw driver, ta demonstra di ila violation alina flyover, siendo inway tambien kien taman sita kanila. Iabla el City Social Welfare and Development Officer Maria Socorro Rojas que Talyenaya el Maga Mendican Center del Gobierno Lokal na Kulyanan. Este siguiendo sigun ko la orden del alcalde Kimmer Olaso na su oficina para kabaman rescue ko lang mga street children, mga solvent boys y girls y mga mentally challenged individuals. Asigun kon Rojas, ali sila yakapapone na Medical Center con este mga individual, siendo nuway otro center el Gobierno Lokal donde pwede pone kanila. Pero iabla si Rojas, LDILA Challenge del DILA o Challenge del DILA Aura Center, este mga mentally challenged individuals o mga tiene problema na pensamiento. Siendo tienves, nakaba estos manhuaras, itaman difícil sila, apasigwa, el mga house parents na center. Determina sigun pwede pone na mental ward na Zamboanga City Medical Center, siendo hindi mas pwede akomoda el hospital. Asigun kon Rojas, mas bueno pa era si tiene también police, el maasigna na center para pwede ayuda ng mga house parent at pasigwa con este mga mentally challenged individuals. Si Yeno Yagane, el challenge lang di amo na dya, el mga chronic who are adults, daya na kamino. So, bin influencer kasi sila, kabarbin violente. So, I was even called by the social worker kay Chene Cuanto Bilog Yaman turnover el police. Able, pwede kita accepta. Si won't deploy sila ng police. Ayuda na familia, biktima ng landslide na Sibulao at kontinua. El report ni Marifita Mayo. Ya encabeza el City Social Welfare and Development Office con el relief operations para del más de 50 familia afectado na incidente de landslide na barrio de Sibulao del miércoles de noche, agosto 20. El City Social Welfare and Development Officer Maria Socorro Rojas Yabla, incluido del mag-receive el mga familia el food packs, estaba na gobierno lokal ina DSWD. Siya naman tayo kita yaman extend family food packs no? Pero otro dapat el ayuda del family food packs. Todo aquel ya sale afectado na di atong landslide. So, ya dali naman kita ko nakil.
Pero afuera el food packs, ya dale también burial assistance el gobierno lokal para con el mananay anak quien muri na landslide kanda Carmelita Andico, 40 anyo, y de este anak si Karen, 9 anyo. Y habla también si Rojas que ta preparaya sila el mga requerimientos para dale también cash assistance con el familia. Fuera con Carmelita y Karen, quien muri por causa na incidente, herido también el 2 apo di Carmelita. Totalmente destrozado también el residencia del familia Andico por causa ng landslide. Mag-facilitate kita nila burial, pag-share tayo financial assistance. Ano po yung mayor, si Cuanto pwede man-extend LCT. Pero el burial is really 12,000. Fuera na gobierno lokal y alcanza también ayuda con mga víctima el otros oficiales del ciudad como el congresista del Distrito 2 Jerry Perez y otros mga konsehales y privado individual. Mientras tanto, el CDRRMO Elmir Apolinario y habla ta estudya sila ahora si puede pa ba manda esta con el mga residentes na lugar o si hindi mas después el suceso. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Asegura el congresista del Distrito 1 Cachua que hay pasa na propio review el proposed budget del Gobierno Nacional para na año 2026. Asegura que el ginda na magabuen proyecto ese fondo que el beneficia mga Filipino. Asegura también si Chua que el queda transparent el uso de este fondo. Si Chua atende con la deliberación del budget proposals que presenta el Development Budget Coordination Committee, Department of Budget and Management y Department of Economy, Planning and Development, Department of Finance y Bangko Sentral ng Pilipinas. Fuera el Assistant Majority Leader, miembro también si Chua del Committee on Appropriations del ACAB 20th Congress. El propósito budget del Gobierno Nacional para na año 2026 talina sa 6.7 trilyon de pesos. El siguiente na mga noticias. Clean and Green Barangay Ordinance ta propone na konseho. Poste de Zamselco na Kabatangan ya quebra. Polisya visita na San Roque. Residentes ya Manlingasa na fuerte ulan anoche. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Pasalubong ng bayan! Rich, smooth, creamy. Sarap. My new choice. Tonkin Ice Prevey. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang, thank you.
Di man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan, away ba't di natin di na namamalayan? Eto tayo sa muli, palagi babalik pa rin sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Okay, it's tea time. I'm craving. Me too. We're connected to Dunkin'. There's nothing like us. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, la presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Clean and Green Barangay Ordinance ta propone na konseho. Aquí el report di Marifita Mayo. Pasado en first reading el propósito Ordinanza 2025-209 del Concejal del Distrito 1, Attorney Gian Paulo Enriquez. Este propósito Ordinanza amo para reconocer con el Clean and Green Barangay. Estipuló na ordinanza que cada diciembre ay escuhi con el de con todo limpio barrio y ay dale kanila incentivo el gobierno local. Tiene este dos categoría, el urban barangay y el rural barangay. An ordinance recognizing the clean and green barangay. Asugun con Enriquez, con el de con todo clean and green barangay ay escuhi el gobierno local cada diciembre y ay dale kanila el incentivo antes el día del Pascua. Uno ganador ay saka desde na urban barangay y uno también ganador desde na rural barangay. Si Enriquez y Ablata propone él para darle con el first place 200,000 de peso premio, el second place 100,000 de peso premio y 50,000 de peso premio para na third place. Pero syempre ay pasa pa este na konsultasyon. Dale kita premio kanila na Disyembre before Christmas Day. Specified siya na di mi ordinanza. El premio no ay pa yung malallocate ka, no sabi pa kita kwanto. Konsultanay. May makita pondo este año kay the previous administration, pero I hope na pwede ko na naman include the annual investment plan para pwede ko na implementa. Well, siguro tapin sa'yo Bert, kung el first prize dali kita 200,000,
pesos con el barangay. Después, second place will be 100,000 or 50,000 at third placer. Dawan sina yung tapensa con ele. Objeto de este propósito ordinanza, amo para enganya con mga barangay ase esfuerzo para mantener limpio di ila barrio. Un manera también según este para hacer limpio con el entero ciudad de Zamboanga. Si limpio el 98 mga barrio, hay queda también según limpio y leos de enfermedad el entero ciudad de Zamboanga. El objeto de ese is habla kita, hace limpio el ciudad de Zamboanga. Si queda limpio el barangay, todo el 98 barangay, then queda limpio el entero ciudad de Zamboanga. Según con Enriquez, ay cada parte na implementación de este ordinanza el mga oficina del Office of the City Environment and Natural Resources, City Tourism Office y el Barangay Affairs. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Un poste de Samselco na bypass road na Kabatangan, Elia Quebra. El portavoz del Samselco, Gerald Macrohonia, habla que Bulukya el poste o tiene también que hace el mal tiempo. Pero habla si Macrohonia, prinsipya ya reemplazar el Samselco con el mga bulok poste. Pero tiene vez hindi pa sila pwede man-condemn totalmente con el mga daan poste kay talipabita el mga kable del mga telcos. El nakaso del poste na Kabatangan kaya Quebra, notable el un nuevo poste del Samselco apiki lang con este daan poste. Yung mga daan kontador de kuryente, no hay mas na daan poste kaya transfería na nuevo. El pulis se visita na San Roque como parte del Diila Barangay Visitation. Aquí el report de Emil Tuban. El polisya conduci Barangay Visitation alina Barangay San Roque ia diskutil community engagement na Diila Barangay Estedia. El personajes del Zamboanga City Police Office yaman lecture con el mga personajes del Barangay San Roque y mga vivientes para saber si cosa el derecho del un mujer contra el abuso kanila, el violence against women and children. El Barangay Kapitana de San Roque rindi gracias con el mga pulis kaya conduci visitasyon y lecture na Diila Barangay para pwede sila sabi si cosa debe hacer si tiene mga reklamo. So I hope cosa kita arayan yan tackle aral no is very interactive no and very significant naman kanatong todo kay which is cosa kita man tackle laki ara mga topics pwede kita usanan di aton mga na community di aton and di aton mga sectors. El polisya mangkwento tamen el topic de mga droga prohibido na mga barangay si cosa el epekto deste na mga jóvenes. Durante el lecture diskuti tamen el peace and order situation del Barangay San Roque. El Barangay Visitation del Police como parte del programa del City Director del Zamboanga City Police Office, Police Colonel Fidel Portaleza Jr. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Yaman linga se también el cuantos residentes de la ciudad anoche y esta madrugada después sentía también el ciudad con el fuerte ulan con fuerte viento causa del habagat. Y alcanza el ulan a las 4 del madrugada con fuerte viento. Bueno ya lang que no hay maga-destrozo ya ba este habagat. Habla el pag-asa que posible el continuar el mal tiempo hasta na fin del semana pa. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, dalawang bestseller na yun. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos.
and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. En la Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.
Mediante que bien ancho el lamar del ciudad de Zamboanga que un desventaja para napasi orden del ciudad el konsehal abogao Attorney Gian Paulo Enriquez si abla que debe man ayudahan mga otoridad como el Coast Guard, PNP Maritime, Westmincom y el Navforwem para bisya con el lamar del ciudad. Asigun con Enriquez que el acogida del 67 kilo del shabu desde el lamar de Sinunok para Nabungyaw, un grande ejemplo donde puede lang entra magako sa ilegal na ciudad usando el mar. El estudia también asigun ahora el gobierno local junto con el consejo local que manera le va aumento soporta con el autoridad. El pulis aresta un persona taman dynamite fishing alina Pangapuyan, taki el report ni Emil Tuban. Pulis aresta con un persona taman dynamite fishing alina Mar del Pangapuyan del Jueves de noche. El personal del Police Station 4 na Kulyanan, ya puede man intercept con el untal Tatu Kaluman Jamjari de Barangay Talabaan. El polisya kumpiska con el un bangka, y el dinamita y el ice chest y pescao. Con el kumpiskaw bangka y otro pa mga items y el suspetsaw, yaman turn over na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para el propio disposisyon. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Yakema el un casa alina barrio de Talisayan denantes madrugada. Alas 2 de la madrugada, Yakema el stock file del decorative materials el familia Balsita alina Puro 4 Talisayan. Arde lang asigun mga decorative materials intendido para na okasyon alina lugar inway quien ya sintiduele na insidente. El bumbero nuay paabla si kilaya ya prinsipya el kema kay takontinua pa el diila investigasyon. Dos personas te enfrenta el caso de droga prohibido después kanila para confisca el cerca 7,000 de pesos valor de aligao shabu durante el bypass operation na centro del pueblo. El personajes del compact ni Zamboanga City Police Office junto con el Station 11 ya conduce el operasyon alina ay Magno Street. Iya pa aresta con Kanda Aljimar Tamang Lipae y si Sajid Kalbi. El pulis pa confisca el un grabo de aligao shabu tali el valor na cerca 7,000 de pesos. Con el mga sospechaw yerbayan na Station 11. Na frontera del militar, yaman surrender el un residente de Omar Sulu el un high caliber firearm na personajes del 101st Infantry Division del Pasaudia. Este mga armas amo el M16 rifle, kun 7 mga bagasins junto mga bala, el 2 rifle grenade. Este tiene que hacer na kampanya del militar para mandar surrender mga armas ilegal para hindi kina subjekto del operasyon del PNP. Buenas noches, taki al daton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula afectado po siyempre na southwest monsoon o el habagat. Este el liba ulan hasta na fin del semana pa. Amo es el daton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este si Albert Luna taabla el tiempo sin descanso el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Del pasado mga semana pa, el Dateline Zamboanga taase pasa el comentario acerca mga motorista que bien duro cabeza. Ita continua violar reglamento acerca el uso del flyover. Claro que ese flyover prohibido ng mga PUJ, mga public utility vehicles, i-truck, heavy equipment, y del mga pesaw vehikulo. Prohibido también man standby mga motorista arriba que requiere sa retrato para man post sa social media. Pero publicado en la social media cuántos jóvenes taase tambayan con ese lugar cerca medianoche. Talya sila llevando comida, taman alegría, mientras el otro apuro el posting na camera. Como siempre, no hay la autoridad quien manda kanila sali. No hay también na quien takuhi con el mga motorista tabiola con el reglamento.
Aquí na Zamboanga el otoridad te espera pa. Tiene cosa sucede después actua. Si rahaw el flyover amo pa lang sila pone police o traffic enforcer para kuhi i-preveni mga truck o bus tapasan na lugar. Sinuway pa persona kien desgrasya na flyover. Hindi pa el otoridad abirigwa. Imanda sale kunal mga kien taman standby. Aksepta kita aquí na Zamboanga que el pensamiento del mga otoridad amo espera si tiene cosa sucede después queda stricto. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang. Para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este noche, agosto 22, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Today's best music. Magic 95.5.